de nuestro día a día, ¿no? En el entorno en el que habitamos, ¿no? Si ese entorno lo hacemos más amable, con menos atascos, con una zona... Podemos combatir el resfriado con medios que tenemos en casa, uniendo 2 o 3 cosas muy sencillitas, y si no la tenemos, son fáciles de encontrar. ¡Fanfauna! José, y me estoy preguntando yo, ¿tú cuando te paseas por la ciudad, por Chiclana, cómo te sueles mover? ¿Te vas andando? ¿Sueles utilizar el autobús, el taxi, la bicicleta? Pues la verdad que dependiendo un poco del tiempo, ¿no? Yo creo que como la mayoría. Es verdad que primavera, verano, para los desplazamientos por aquí, para hacer las gestiones más rápidas, evitar atascos y demás, utilizo una motito que tengo, que es muy cómoda y demás, y a la playa y demás. Y cuando llega el invierno, el frío, la verdad que tira uno más de coche, ¿no? Es verdad que además en estas pasadas navidades los Reyes, mira, me han regalado una bicicleta de paseo, me han regalado, he sido muy bueno y me han regalado una bicicleta, o sea que a partir de ahora, bicicleta urbana para hacer los desplazamientos, cuando empiece ya el buen tiempo, que aquí afortunadamente tenemos casi todo el año buen tiempo, aprovecharemos para desplazarnos también en bicicleta. Pues José, como más o menos la idea de este paseito que nos estamos dando es hablar de la movilidad sostenible, y de hecho me preguntaba antes de quedar contigo, estaba bicheando ahí en la página web del ayuntamiento, digo, anda, a ver qué es lo que hay de movilidad sostenible en la ciudad, y me ha llamado la atención una cosa, y es que en el reparto de las tareas del equipo de gobierno no aparece tu cargo como concejal de tráfico y movilidad sostenible. Me llama la atención porque pensaba, digo, bueno, ¿y eso qué significa? Pues existe un departamento, además, específicamente de movilidad, que hay un técnico, un ingeniero de camino que está al frente del departamento, con una administración y demás. Es decir, que el departamento existe, y para que sepa la gente, hombre, la importancia que tiene, está enclavado entre tráfico y urbanismo. ¿El por qué? Porque bueno, en urbanismo se desarrolla y se hace la planificación del desarrollo de la ciudad, los distintos planes y demás, y por tanto es importante que haya una visión de movilidad y se traslade ese desarrollo urbanístico desde una perspectiva de la movilidad sostenible, y por tanto está enclavado entre urbanismo y también entre policía y tráfico, ¿no? Entonces da mucho juego, es transversal el área de movilidad, y por tanto tanto de la delegación de urbanismo como de policía y tráfico, digamos, utilizamos ese departamento de movilidad. O sea que si no aparece ahora mismo en el cargo, quizás sea por un error o algo así, ¿no? Pero que no es que no exista, ¿no? Se engloba habitualmente en la delegación de policía y tráfico. De verdad que históricamente ha estado englobado ahí, y como digo, existe, de sus funciones, tiene su técnico especialista, y como digo, es el que le da la visión de la movilidad urbana y sostenible a cualquier herramienta de planificación que se hace en Chiclana, ¿no? Por eso está también enclavado en urbanismo, porque es el que emite los informes cada vez que se hace un plan sectorial para desarrollar cualquier parte de Chiclana, ¿no? Bueno, José, y al final, cuando hablamos de, quizás es un concepto un poco extraño para la gente, cuando hablamos de movilidad y además añadimos el matiz de sostenible, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Bueno, pues podemos decir que es el conjunto de actuaciones, no es una sola actuación, es el conjunto de actuaciones que tienen como objetivo el implantar formas de desarrollo, de movilidad sostenible, es decir, el caminar, el pasear, la utilización de la bicicleta o la utilización de los servicios públicos, ¿no? Es decir, esos modos de transporte que hacen que los desplazamientos dentro de la ciudad sean más sostenibles, y que se guarda también, trata de guardar un equilibrio entre el desarrollo económico, la cohesión social y también la defensa del medio ambiente, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En definitiva, todo eso conjugado de forma transversal, como digo, lo que repercute es en la calidad de vida de los ciudadanos en su día a día, ¿no? Si tenemos una ciudad amable, una ciudad, por tanto, que es sostenible, que es habitable, eso repercute directamente en la felicidad del día a día de los ciudadanos, ¿no? Eso es una tarea importante, es complicada, porque cada ciudad es complicada, y Chiclana, por su fisionomía y orografía, es complicada, pero oye, ahí en ese reto estamos, ¿no? Y
significa cuando hacemos campañas a favor de la movilidad sostenible o se instauran políticas a favor de la movilidad sostenible, ¿eso es igual, pregunto, a una lucha o a un enfrentamiento abierto contra la utilización del vehículo privado? ¿Cómo se conjugan las dos cosas? Hombre, está claro que el vehículo menos rentable para la sociedad es el vehículo privado, ¿no? Es el que más contamina, es el que genera mayores atascos, es decir, el peor vehículo que podríamos decir para la ciudadanía es el vehículo privado, ¿no? Por tanto, hay que conjugar ese equilibrio, ¿no? Si queremos, como digo, una ciudad amable y habitable, hay que tratar de fomentar precisamente la utilización de otros vehículos o la utilización no motorizada, ¿no? Es decir, con unos buenos itinerarios para peatones, una red no motorizada para bicicleta que sea importante, que sea segura, y el fomentar la utilización del transporte público, ¿no? Que al fin y al cabo, al mover a más volumen de gente, se hace la labor de una manera más sostenible y menos contaminante, ¿no? Por tanto, se trata de la medida de lo posible de utilizar menos el vehículo privado, pero somos conscientes que hoy en día en la sociedad en la que estamos y que en cada casa hay más de un vehículo privado, incluso 2 o 3 vehículos privados, hay que conjugarlo, ¿no? Y por tanto también hay que dotar de zonas de aparcamiento para los vehículos privados y tener muy en cuenta la red para la utilización también del transporte privado, ¿no? Pero en cualquier caso, toda la movilidad sostenible o las grandes líneas van encaminadas a utilizar lo menos posible el transporte privado, como digo, es el menos sostenible de todos. ¿Y a mí cómo puede beneficiarme, a mí como chiclanera, como vecina? ¿En qué me beneficia exactamente ese intento de crear más eficiencia a la hora de movernos por la ciudad? ¿Cómo, o sea, vamos a ponernos en un caso real, ¿no? Al fin y al cabo, pensamos muchas veces, mira, me cojo el coche, me encajo donde sea en un momento, cojo aparco y no tengo que depender del horario de autobús o del horario de yo qué sé, del autobús interurbano incluso, o de llamar un taxi. Yo con el coche al final me voy a donde yo quiera rápido. ¿En qué me beneficia cambiar de chip, cambiar de pensamiento? Yo creo que en definitiva en la mejora del día a día, de las gestiones diarias, y yo si voy un poco más allá, yo creo que en la felicidad en general de los ciudadanos, ¿no? Como digo, una ciudad amable, una ciudad sostenible, una ciudad habitable, repercute en definitiva nuestra felicidad, ¿no? Nuestro grado de felicidad depende de muchos factores, ¿no? El clima es un grado importante, el entorno familiar, el trabajo, pero también el entorno de la ciudad, ¿no? Al fin y al cabo es donde pasamos la mayoría de nuestro día a día, ¿no? En el entorno en el que habitamos, ¿no? Si ese entorno lo hacemos más amable, con menos atascos, con una zona de esparcimiento óptima, con unos equipamientos públicos que hagan ese entorno también más amable, en definitiva todo eso va a repercutir en nuestra felicidad, ¿no? Solo hay que ver el comportamiento de los humanos dentro de un coche cuando hay un atasco, que yo creo que saca lo peor de todos nosotros, con la diferencia de un día como hoy, el pasear por un entorno que sea amable, sostenible, con un paraje como el que tenemos en Chiclana o el entorno de la bahía. Eso repercute en nuestra felicidad, ¿no? Es complicado por lo que digo, no hay que cambiar y remover conciencia, y eso no es fácil, porque como bien dice, muchas veces lo más cómodo es coger el coche y directamente hacer las gestiones, ¿no? Y muchas veces no paramos a pensar si la gestión que voy a hacer, el tiempo que voy a dedicar a coger el coche, a aparcar o buscar aparcamiento, dónde tendré que aparcar, el consumo que tendré de gasolina y el consumo de nuestro tiempo. Cuando si planificamos seguramente esa ruta con otras alternativas, oye, con coger un pequeño autobús o un taxi que me deja en tal sitio y cojo y voy andando al resto, seguramente si hiciéramos ese ejercicio, muchas veces, la mayoría de las gestiones que hacemos diarias, dejaríamos el coche aparcado y optaríamos por otra utilización de otros medios, ¿no?, de transporte. Pues sí que tienes razón. Y me pregunto yo, recuerdo que hace unos años, desde la misma Concejalía de Tráfico, se presentó incluso un plan local de movilidad, incluso ese plan fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia, es decir, que está hecho, que es un documento terminado, eso fue en el anterior mandato corporativo, si no recuerdo mal. Y la verdad es que me he estado preguntando, bueno, ¿qué ha pasado con ese documento? ¿Se está ejecutando? ¿Cuál es su desarrollo? ¿En qué momento nos encontramos? Pues efectivamente, es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y la verdad que es una herramienta muy interesante, ¿no? Yo creo que es fundamental para el desarrollo de Chiclana. Efectivamente se elaboró en 2013 con fondos de la Junta de Andalucía y fondos europeos. Sí. Pues en ese ímpetu que tienen las administraciones de mejorar el día a día de los ciudadanos y por tanto de la movilidad, y es una herramienta, como digo, fundamental.
Esa herramienta, conjuntamente con el Plan General de Chiclana, que ya por fin ha aprobado y que estará en vigor, yo creo que son las dos herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad en los próximos años, ¿no? El plan de movilidad hace un diagnóstico, la verdad que bastante interesante, la verdad que invito a los ciudadanos que se lo lean, es sencillo, pero hace un diagnóstico importante de cómo está la ciudad, de por qué estamos así, las ventajas y los inconvenientes que tiene Chiclana, por su fisionomía y las complicaciones que tiene, es bastante interesante. Hace ese diagnóstico y propone soluciones, ¿no? En un marco temporal hasta 2023, con una serie de actuaciones, la verdad que algunas muy interesantes y otras muy ambiciosas, ¿no? Sin ir más lejos, por dar algún dato, en el marco este temporal del 2023 se calcula que, bueno, que habría una inversión del ayuntamiento de algo más de 15 millones de euros, para que veamos la importancia del plan y la estrategia que marca, o en líneas generales, con el desarrollo del plan general, de algo más de 200 millones de euros, ¿no? Es decir, hace un diagnóstico y un análisis bastante ambicioso y un horizonte temporal para ir tomando medidas, ¿no? Y bueno, teniendo esa herramienta importante, teniendo el plan general, que es otra de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la ciudad, el gobierno va marcando el camino para ir haciendo poco a poco toda esa serie de medidas de mejora que establece el plan, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas de mejora que establece el plan? ¿Cuáles son sus? Pues son muchas, algunas que tenemos, que hemos estado aplicando, por ejemplo, mejoras en el transporte público, ¿no? El transporte público, en este caso, colectivo viajero, los autobuses, ¿no? Tenemos aquí a la espalda uno de los equipamientos fundamentales para el desarrollo y la mejora de la movilidad, ¿no? Que es la estación de autobús, el nuevo apeadero, que próximamente se licita y que tendremos en unos meses, ¿no? Hemos implementado nuevas herramientas para la mejora del transporte público. Hemos sido el primer municipio de la provincia de Cádiz que ha implantado las líneas y los itinerarios de los autobuses a través del Google Maps. No existía en ningún sitio de la provincia de Cádiz. Ahora los usuarios van a tener la comodidad de ver cuál es el autobús que le coge más cercano, cuál es el itinerario, el tiempo estimado para llegar a ese destino, y lo hemos implantado este año. Estamos haciendo mejoras en la red de no motorizadas, es decir, carriles bici, itinerario ciclista. Estamos ampliando zonas de aparcamiento, para eso es facilitar, como decía antes, el aparcamiento, la utilización del coche, del vehículo privado. Mejoras implementando también en la zona azul, que también se recogían en el plan de movilidad urbana sostenible. Se están mejorando zonas rurales, caminos rurales para esa utilización también de la bicicleta. En definitiva, establece una serie de mejoras que poco a poco vamos acometiendo. ¿Y cómo se contempla también la movilidad con respecto a los municipios cercanos dentro de ese plan? ¿Cuáles son las propuestas que existen? Porque además para ejecutar ese tipo de medidas también es necesaria la implicación tanto de los municipios cercanos como, me imagino, de otras administraciones que están por encima desde el punto de vista de competencia, no desde el punto de vista importante. Que mejor que Chiclana no hay. Di que sí. Pues, ¿Cómo se hace eso? Efectivamente, si el plan de movilidad urbana sostenible pone el foco en Chiclana, hay planes subregionales que ponen el foco en la bahía de Cádiz, ¿no? Que es donde estamos englobados, y también en la provincia, ¿no? Y hay actuaciones importantes, ¿no? Mencionaba a nivel de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, el apeadero de autobuses para Chiclana, pero tenemos también el tranvía fundamental, que ya con la obra terminada y a expensas de ultimar una serie de flecos que quedan por ahí pendientes, que espero que se terminen pronto, tendremos el tranvía, ¿no? Del tren tranvía de la bahía de Cádiz, que unirá Chiclana con Cádiz, ¿no? Pero también hay otras actuaciones paralelas a esas, pues, esas podemos decir que son las más importantes, las más ambiciosas por cuantía económica y por lo que va a vertebrar la bahía. Pero hay una que me gusta mucho, que toca el pleno parque natural de la bahía de Cádiz, que es el sendero que ha aprobado también la Junta de Andalucía, que unirá Chiclana con San Fernando por el parque natural, ¿no? Un sendero para peatones, para ciclistas también, que utilizan mucho esa zona además preciosa de la bahía de Cádiz, con una actuación de algo más de 1 millón de euros, un sendero de algo más de 6 kilómetros, que unirá también por ahí Chiclana con San Fernando, ¿no? Una actuación que se está ejecutando y que es preciosa, ¿no? Que van a poder disfrutar. También en paralelo al tranvía se ha preparado un itinerario ciclista que también permitirá unir Chiclana con San Fernando. Y después, en el entorno de la provincia de Cádiz, y los aficionados al ciclismo lo saben bien, hay infinidad de rutas para ciclistas, ¿no? Yo creo que el cicloturismo está en auge y en este rincón de la provincia de Cádiz tenemos muy buenas rutas para poder disfrutar, ¿no?
Pues José, muchas gracias por este ratito que nos has dedicado. Como me hablabas antes de que te han regalado una bicicleta por los Reyes, si te parece, te voy a poner a prueba, quedamos otro día y te hago una entrevista específica sobre el tema de bicicleta, que además yo sé que aquí en Chiclana nos interesa muchísimo, especialmente a mí, que lo disfruto y lo sufro, las dos cosas. Perfecto, por eso quedamos, Lorena. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Podemos combatir el resfriado con medios que tenemos en casa, uniendo 2 o 3 cosas muy sencillitas, y si no la tenemos son fáciles de encontrar. El resfriado, como tú has dicho, es una enfermedad muy común, pero es que es muy molesta, porque tú vas a la farmacia y te atiborra muchas veces, ¿no?, de productos químicos y demás, y el resfriado, si te tiene que durar una semana, te va a durar una semana, te tomes lo que te tomes, y además no hay una época especial para resfriarte, te puedes resfriar primavera, verano, otoño, invierno, en cuanto que tú estés un poquito bajo de defensa y demás, un cambio brusco de temperatura que te haga más sensible a captar esos virus que hay por ahí, resfriado al canto. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a combatir? Lo que vamos a combatir va a ser tanto sus síntomas, son los más desagradables en este caso, más eso que son como el tema de la tos y los mocos, y también pues vamos a ayudar a que ese catarro se vaya antes, o a que ese resfriado se vaya antes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tomillo. Vamos a hacer una infusión de tomillo a la cual le vamos a agregar también jengibre, y después lo vamos a endulzar, pues quien quiera lo puede endulzar con miel, ¿vale?, que es muy recomendada, o también lo podemos, quien no tome miel o derivados de animales, podemos endulzarla con sirope de ágave o con un sustituto de la miel que hay, que es a base de frutas, que está también bastante dulce y es bastante buena. Pues como digo, hacemos esa infusión, ¿vale?, de tomillo y de jengibre, lo podemos hacer más o menos concentrada como a nosotros nos guste, la endulzamos con miel y eso nos lo vamos a tomar varias veces al día. ¿Qué propiedades tiene el tomillo? Bueno, pues el tomillo es un gran antitusivo, entonces nos va a ayudar a que todos esos brotes de tos cada vez vayan a menos. También es expectorante, por lo cual todos los mocos que nos solemos tener en el resfriado, incluso a nivel de los bronquios, el pecho y demás, que nos sintamos más atascados, pues nos va a ayudar a disolverlo, ¿Y qué nos va a ayudar el jengibre? Bueno, pues el jengibre va a favorecer la sudoración, además que es un antibacteriano muy bueno, por lo cual va a combatir desde dentro el virus que nos está atacando. Y lo que digo, va a favorecer la sudoración, nos va a entrar calor y vamos a sudar. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues eso es la base de eliminar las toxinas y los virus que tenemos dentro. Una buena infusión de esto que he dicho, bien calentita y que nos haga sudar, después nos quitamos la ropa, nos damos una duchita, nos ponemos ropa limpia y ese resfriado seguramente nos va a durar mucho menos de lo que pensamos que nos iba a durar. La miel, en este caso, además de endulzar y darle buen sabor a la infusión, nos va a ayudar a suavizar la garganta. Natural, claro. Es que a todo le llamamos miel y es verdad, sí, es miel, la que compramos en los supermercados y demás, es miel, tiene sus propiedades también, pero ha perdido mucho. De hecho, la mayoría de la miel que compramos en los supermercados, ¿en qué estado no la encontramos? Nos la encontramos en estado líquido, rara vez es la que se pone sólida, y eso es porque la han pasteurizado antes. Entonces, con ese proceso logran que esté líquida, pero sí que es verdad que le eliminan muchas de las propiedades que tiene la miel, Además que le añaden azúcar muchas veces.
Entonces, cuanto más natural y más sepamos que viene de una colmena de confianza, mejor. Para la plantilla de operarios de limpieza viaria, la jornada empieza bien temprano. Aún falta rato para que despunte el alba cuando estos chiclaneros se dan cita en las instalaciones de Bertresa, situadas en el polígono industrial El Torno. Aquí, uno a uno, reciben instrucciones sobre las tareas que deben realizar durante la jornada de hoy. No importa si llueve, si graniza, si hace frío o calor. La ciudad debe estar limpia para cuando el resto de los mortales pongamos un pie en la calle. De esa labor se encarga una plantilla de unas 50 personas. Desde este cuartel general parten hacia las rutas que les han sido asignadas. Los equipos de limpieza viaria de Chiclana comienzan la tarea como casi todo el mundo en su casa, barriendo. Barren hojas secas, pañuelos de papel, bolsas de plástico, envases de cartón, envoltorios, cáscaras de pipas, latas, deposiciones caninas. Barren, barren y barren. Lo hacen a tal velocidad que incluso tenemos que pedirles que lo hagan más despacio para poder tomar algún plan. Nos cuentan que los alrededores de los centros escolares son lugares de especial faena. Explican que hay barrios más limpios que otros, pero que no depende de ellos, dicen. Hacen la misma tarea en todas partes. Depende de la gente. Hay gente que es más cívica y gente que lo es menos. Hay gente que no tiene reparos en tirar lo que sea al suelo y otra que colabora en mantener la ciudad. Hay gente que respeta el trabajo de los demás y hay gente que no. Al tiempo que barren, vacían papeleras y reponen las bolsas de basura. Un trabajo digno de elogio también, habida cuenta de lo que pueden llegar a encontrar en su interior. Las vacían a diario y a diario se encuentran con regalitos. Y cuando termina la tarea con la escoba, empieza el turno de la hidrolimpiadora. Con agua a presión se eliminan los restos más difíciles. No se usan productos químicos, solo agua fría y caliente. Además de la plantilla de trabajadores y la hidrolimpiadora con capacidad de 1000 litros, el servicio encargado de la limpieza viaria de Chiclana dispone de 3 máquinas barredoras. Son especialmente útiles para barrer grandes cantidades de restos de forma rápida y efectiva. Estos vehículos tienen unos cepillos que barren los restos. Luego, mediante aspiración, son depositados en el volquete. Pasadas 4 horas desde que empezamos a grabar este reportaje, nos llevan al punto de partida. Los operarios del servicio de limpieza continúan haciendo su trabajo. Mañana, a la misma hora, todos se darán cita aquí de nuevo para empezar un nuevo jornal. En FanFauna nos encanta conocer a las personas que participan en la conservación de nuestro entorno. Recuerda que puedes implicarte en esta labor no tirando basura al suelo y utilizando de forma correcta las papeleras y contenedores. También puedes comunicar incidencias relativas a la limpieza viaria mediante el Servicio Municipal de Gestión de Incidencias y Consultas Medioambientales, la Línea Verde de Chiclana. Es un mensaje de FanFauna, con la colaboración de la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana, Chiclana Natural y Urbaser.